manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Agradecemos al Señor esta nueva oportunidad que nos concede para compartir su comunión a través de sus santas palabras. El Señor Jesucristo en San Mateo 18:20 dijo: donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos reunimos como iglesia en el nombre de Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Oremos. Amado Señor, muchas gracias por todo el bien que nos ha dispensado, por este momento, por mis hermanos, por mis amigos, por el vínculo de amor con que tú nos has unido como iglesia. Rogamos que se cumplan tus propósitos en nosotros para nuestra edificación y sobre todo para la gloria de tu santo nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, la palabra de Dios es nuestra fuente de seguridad permanente. La Biblia habla hermosamente de la consolación de las Escrituras y nos sentimos muy agradecidos de Dios cuando nos da la oportunidad de leer sus santas palabras, de meditar en ella, en la seguridad de que siempre seremos bendecidos. En esta oportunidad vamos a leer una maravillosa porción bíblica, no muy extensa, pero de mucho contenido espiritual y que nos ayuda a reflexionar de una manera sencilla y práctica en la presencia del Señor. El hermano apóstol Pablo escribió una carta a los hermanos de Tesalónica y a nosotros también a través de estas palabras que somos edificados a través de ellas porque podemos entender con facilidad el propósito de Dios para con nosotros a través de esta gran revelación del Espíritu Santo a mi hermano apóstol Pablo. Ayer leímos a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Hoy vamos a continuar en el capítulo 2
Pero antes leeremos brevemente el capítulo 1. Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto es Biblia pura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a continuar leyendo ahora el capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. En medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo
como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que éstas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos ver con diligencia, ver vuestro rostro. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás no se turbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Sí, ustedes son nuestra gloria y gozo. Hermano apóstol Pablo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Hermanos amados, estas palabras son maravillosas. Y lo único que nosotros podemos hacer, y lo hacemos con mucho amor, con mucha consideración, con mucho respeto, lo único que podemos decirle a usted es: usted había leído detenidamente esa agradable porcioncita bíblica que no es muy extensa, pero que tiene reflexiones tan prácticas, tan sencillas, tan comprensibles, tan aplicables. Porque el hombre que escribió eso era un hombre inspirado por el Espíritu Santo, y que a nuestra manera de decir las cosas sencillamente era un instrumento del Señor, pero con mucha diferencia a los que nos ha enseñado el veneno del sistema teológico y conciliar, que nos ha enseñado a la comercialización de la palabra, a la venta compulsiva de la palabra, al usufructo de la palabra en sentido general. A diferencia de eso, el hermano apóstol Pablo, como muchos de los hombres que nos trajeron las Sagradas Escrituras, sencillamente fueron el canal de la bendición para que nosotros tengamos estas palabras. No estaban comprando nada, no estaban vendiendo nada, no estaban exhibiendo su suficiencia humana, no estaban pretendiendo exhibirse como dechados de virtudes, no estaban
tratando de que se les reconociera algún tipo de divinidad en ellos. No. Estaban dando por gracia lo que por gracia habían recibido, y sí, podía notarse en ellos la manifestación práctica de la gloria de Dios, que bendice en todo sentido, porque los discípulos de Jesucristo, sin pretender exhibirse ellos mismos como gente de mucha piedad o de mucho amor o de grandes virtudes como personas ni espiritualmente, lejos de eso, actuaron de una manera práctica, comprensible y como gentes de semejantes pasiones que nosotros, que con sus limitaciones en sentido general, con sus grandes carencias, con sus grandes rechazos de los poderosos y de los que le consideraban inferiores, pero a pesar de eso, los discípulos de Jesucristo hicieron su trabajo y compartieron en el amor de Dios todo lo que Dios le dio, desde sus limitados bienes materiales hasta sus abundantes bienes espirituales. Lo hicieron todo, y muchos de ellos sellaron las palabras que dijeron a través de su ministerio, lo sellaron con su vida, murieron por esa causa. Y por eso, Iglesia del Señor, nosotros, como discípulos de Jesucristo, debemos procurar que ese bien inconmensurable de Dios esté en nosotros y que Dios nos dé la capacidad para compartirlo de una manera franca y desinteresada, no midiendo nada por nuestra capacidad humana, ni midiendo los méritos de los demás para ver si podemos hacer algo en favor de ellos. No, solamente llevando a feliz término el propósito del Señor y lo dicho en sus palabras: poder reír con el que ríe y llorar con el que llora, creyendo siempre que quien hace la obra es Dios, que nadie fabrica un discípulo del Señor, que es Dios quien llega a la vida de la gente, sin importar cuál sea su situacionalidad y qué haya hecho o qué haya dejado de hacer. Está la oferta franca, amorosa y desinteresada de Jesús, que como un eco entre el tiempo y la eternidad sigue diciendo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Esas palabras alentadoras del Señor, que nos está diciendo permanentemente: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Por eso debemos esforzarnos por amar todo lo que el Señor ama y no pretender de ninguna manera establecer algún tipo de escala de valores antojadizo
aunque lo hayamos aprendido de nuestros antecesores, que aunque tuvieran la mejor intención del mundo, la sociedad en que vivimos tiene una mancha indeleble de corrupción, no porque seamos malos en sí, sino porque a causa del pecado, esa es la tendencia de la naturaleza humana. Y esa propensión nuestra a hacer lo que es incorrecto en la presencia de Dios, lo llevamos en nosotros. Alguien nos habla, nos llama para expresar algo con relación a lo que dijimos ayer de mi hermano apóstol Pablo, confesando su debilidad humana y diciendo que había una ley de pecado en su vida. No estamos de ninguna manera manchando la memoria de ese hombre de Dios, no. Lo que estamos admirando es cómo tuvo la capacidad no solo de reconocerlo, sino también de expresarlo. Pero qué bueno, porque él dice, yo quiero con mi alma, con mi espíritu, servirle a Dios, pero encuentro en mí, en mi cuerpo, una ley de pecado que me lleva fuera de la voluntad de Dios. Y nos unimos a la gran bendición de las palabras expresadas por el hermano apóstol Pablo, cuando al terminar ese capítulo dice, exclama, miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de ese cuerpo de muerte? Y termina diciendo, gracias a Dios que nos da la victoria en Cristo. Ahí es que está la diferencia. Mi hermano apóstol Pablo reconocía que tenía esas debilidades, pero reconocía que el Señor ya le había concedido la victoria sobre esa condición de pecado. Reconocía que él siempre iba a ser vencedor, o no que iba a ser vencedor, ya era vencedor.
las manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Sí, Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí. Y estoy aquí.
las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Gloria a Dios. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problema. Hermanos amados, en San Mateo 28, versos 19 y 20, Jesús ordenó por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin. Iglesia amada, ese mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, sencillo, práctico, aplicable, altamente comprensible y realizable, por cierto, ha sido muy distorsionado por la mercadería del sistema teológico y conciliar, que desde su inicio ha hecho todo el esfuerzo posible, inspirado por Satanás, los demonios y las malicias espirituales, ha hecho todo el esfuerzo posible por contradecir la palabra de Dios. A veces se puede considerar como un tanto radical y en cierto modo hasta subversivo el hablar de otra manera. Pero la cosa es que en la Biblia lo que no es verdad es mentira. En la Biblia lo que no es de Dios es del diablo. E incluso en la Biblia la apariencia de pecado es pecado. Y por eso en la Biblia no hay ese propósito de edulcorar las cosas, o sea, de darle color, sabor o transformarlas de mucha manera. Porque la realidad de Dios es que la verdad es una y la tiene Dios en sus palabras. De manera que cualquier cosa que se pretenda hacer basándose a
a las ideas humanas, contradicen a Dios. Es por eso que siempre les recomendamos a la iglesia tener presente que la palabra interpretación está 39 veces en la Biblia, la palabra interpretar está 14 y la palabra intérprete está 10. Son 62 referencias en total. Si usted las lee detenidamente y sin prejuicio, y usted las observa sin tomar en consideración el manual, la regla teológica, el expositor o cualquiera de esas cosas, viéndolas solamente literalmente, como dice la Biblia, se evitará muchísimas complicaciones. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque de las 62 referencias que hay en la Biblia, está demostrado francamente que lo único que se interpreta en el Nuevo Testamento son las lenguas del Señor, y que eso hay que hacerlo con un don que se llama interpretación de lenguas, que no es un invento humano. Si usted busca las 5 referencias que hay como reglamentación de las lenguas del Señor en 1 Corintios capítulo 12 y 14, usted verá que sencillamente no hay razón para interpretar nada y que es absolutamente ilegal. Por eso, la teología que ha basado su fuerza de mentira para su fábrica de mentira, valga la redundancia, le ha enseñado a la gente todo lo relativo a las antiguas dispensaciones, al Antiguo Testamento, y lo ha interpretado todo, y lo ha vendido y lo ha impuesto. Por eso, cuando cualquier persona inicia leyendo sencillamente el Nuevo Testamento, descubre que le han hablado una serie incalculable de mentiras. Y si solamente fuera que se la hablaran, está bien, pero es que se la han vendido, es que se la han impuesto, es que le han trastornado el buen sentido a la palabra de Dios, y en muchos casos los han puesto a antagonizar, a contradecir abiertamente la palabra de Dios. Y los que hacen eso no lo hacen por error de omisión, no es que están equivocados, es que la teología es un comercio, un voraz comercio que mueve un presupuesto multimillonario en todo el mundo y en todos los idiomas, porque la teología no da ni una sonrisa. Y aquellos que hemos tenido la oportunidad de conocer, aunque sea la orillita de las grandes profundidades y tortuosidades de el pensamiento maléfico de los que contradicen la palabra de Dios, sencillamente lo llevamos al terreno de lo que dijo Jesús. Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Y los teólogos lo más que han dado es mal fruto en todo sentido, hasta convertirse en antítesis de la palabra de Dios, en contradictores abiertamente, en enemigos de la verdad de Dios. Este mandamiento de Mateo 28, 19 y 20 es importantísimo, porque ahí es que inicia la obra misionera. Esa es la fórmula. Así fue que dijo Jesús que se hiciera. Primero, ahí está registrado ese mandamiento.
Y en Juan 3:16 habla claramente que el que crea y sea bautizado será salvo. Predicamos el Evangelio, la gente cree, bautizado y es salvo. Pero la Biblia especifica y dice, pero el que no cree ya es condenado. De manera que esas no son cosas para tomarla a la liviana. Ayer hablamos un poquito sobre discipular, bautizar y enseñar. Recuerde que con relación a bautizar dijimos, y con relación a discipular dijimos, que no se puede ser discípulo de Jesucristo, que no se puede seguir a Jesucristo sin ser su discípulo, y que no se puede ser discípulo de Jesucristo sin discipular, bautizar y enseñar. Y que eso lo respaldan 275 referencias que mencionan la palabra discípulo. No es un invento nuestro, ni es una pieza teológica, está ahí en la Biblia. Hablamos también del bautismo y dijimos con toda franqueza que la Biblia menciona la palabra bautizar 71 veces y que en esas 71 veces no hay un solo impedimento para bautizar a una persona que ha creído. No lo hay. No hay un solo impedimento. Pero más que eso, que dentro de esas 71 referencias hay 20 en el libro de los Hechos. Importantísima. Todo es importante, pero son importantes esas que están en el libro de los Hechos, porque primero las 51 que hay en Mateo, Marcos, Lucas y Juan son importantes, como dijimos, pero esas de los Hechos revisten una vital importancia porque ahí es que inicia la crónica de la iglesia. Ahí es que está el modelo. Ahí fue que arrancó la cosa. Y hay que ver qué fue lo que esos hombres que le tocó iniciar la iglesia, que eran discípulos, por cierto, solamente 12 habían sido investidos de la autoridad de apostolado, apóstoles. La Biblia dice para que estuvieran con el Señor, porque un apóstol no era más que un servidor. Pero esa 21 que hay, en las 20 que hay en el libro de los Hechos, demuestran que todas las veces, oiga, las 20 veces que se bautizó en el libro de los Hechos, no hay más, no hay menos, las 20 veces que se bautizó, se hizo, inmediatamente la persona creyó, se bautizó, y no se le preguntó ni se le averiguó nada. Para los que llevan anotaciones, en esos bautismos hay uno colectivo. Hay dos en el libro de los Hechos. Uno de 5,000, una conversión de 5,000, pero eso no dice que fueron bautizados. Pero hay una de 3,000 que dicen que fueron bautizados y añadidos, y como si fuera poco, aquel día. O sea que se hizo todo en un día. Y no se puso ninguna condición. La teología nos ha dicho que los únicos que bautizaban eran los discípulos. Eso es mentira, y es mentira por necesidad. Porque el grupo de los 12, los discípulos eran llamados el grupo de los 12 hombres. Y analícelo usted brevemente. El hermano Pedro está dando un discurso a la hora 3:00 de la mañana, 9 de la mañana. Se entiende que en lo que dio el discurso, oró por la gente y lo llevó donde hubiera agua,
o a Enón o al Jordán, no vamos a discutir eso. Donde hubiera agua, le hemos concedido 1 hora para eso. Quiere decir que entonces ese bautismo colectivo empezó a las 10 de la mañana como mínimo, o como máximo a las 10 de la mañana. Pero resulta que si los apóstoles eran los únicos que iban a bautizar, tendrían que bautizar cada uno 250 personas. Y 250 por 12 son 3,000. Eso no se puede discutir, pero hay otra cosa más. Que si cada apóstol tenía que bautizar 250 y lo iba a hacer de las 10 de la mañana a 6 de la tarde, que es lo que dura un día, y que esa era la forma de medida de tiempo que tenían los judíos y los romanos, entonces de 10 de la mañana a 6 de la tarde son 8 horas. De manera que cada discípulo tenía que bautizar 250 personas en 8 horas. Para hacer eso, tendría que haber bautizado cada discípulo 31 personas por hora, porque 31 por 8 son 248. Así es que había que hacerlo. ¿Y sabe lo que eso significa? Que cada discípulo tenía que bautizar, hacer más de un bautismo cada 2 minutos. Eso no cabe en juicio de gente. Eso no es posible. Ni un robot que fuera. Pero los teólogos prefieren hacer el ridículo de una cosa así, que está demostrado con un cálculo matemático sencillo, a aceptar la verdad de la palabra de Dios, de que todo el que era discípulo y estaba ahí con los apóstoles, bautizó con ellos. Señores, pero es que a la gente que el hermano apóstol Pedro estaba defendiendo y diciendo que no estaban borrachos a las 9 de la mañana, eran los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, eran discípulos. Oh, pero esos discípulos no estaban autorizados por el mismo Señor para bautizar. Claro que sí. Así que no tenga ninguna duda, todo el que era discípulo bautizó ese día. Pero pregúnteselo a los teólogos para que usted vea. Pregúnteselo al sistema conciliar para que usted vea. Y pregúnteselo a los testaferros del sistema conciliar. Y pregúnteselo a los peones del sistema conciliar. Y usted le oirá decir torpemente, no, que los únicos que bautizaban eran los apóstoles. Pero es tan simple como esto. Pero y es que no piensan en la mortalidad de los apóstoles. Porque si solo ellos podían bautizar y ellos iban a morir como se murieran, entonces ¿cómo iba a eternizarse el mensaje del Evangelio? ¿Y cómo iba a internacionalizarse? ¿Y cómo se iba a hacer universal? ¿Y cómo iba a continuar? En la mente vana, impía, comercial y diabólica de los que hacen teología y la teología que alumbró el concilio, que ha sido una maldición ancestral. Hermanos amados, póngale atención a esto, pero ya para concluir hablemos un poquito de enseñar, porque esa es la tercera fase del mandamiento de Mateo 28 versos 19 y 20. Vayan por todas las naciones, dijo Jesús a los discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle que guarden todas las cosas que yo he mandado. ¿Qué complicación tiene eso? Bueno, para los teólogos tiene un gran problema, una gran dificultad, porque es que ellos quieren enseñarle a la gente lo que ellos quieren.
Y lo peor de todo, que le han enseñado los que los teólogos quieren a la iglesia de 10.000 doctrinas diferentes o más, porque tenemos más de 10.000 doctrinas diferentes. ¿Y cómo se puede creer en una verdad que está dicha de 10.000 maneras diferentes? ¿Y cómo se le puede eso aplicar a Dios? Señores, eso es del diablo. Eso no hay que averiguarlo. ¿Por qué es tan del diablo que ni siquiera le da vergüenza que se le pueda señalar a gente encopetado, prepotente y que se consideran de un pensamiento elevado sobre todo lo demás y que se consideran con la libertad de ser libre pensadores aún sobre la palabra de Dios? Pero el diablo da para eso y más. Pero hablemos un poquito de enseñar. ¿Dónde yo puedo descubrir o conocer las palabras que Jesús dijo? Bueno, la única fuente que tenemos son los 4 evangelios. Y no vamos a entrar en la guerra de papeleta de aquellos que le quitan y le añaden a la Biblia y de los que hacen comentarios suspicaces, maliciosos y sobre todo con el propósito de hacerlo rentable. No, eso es lo que tenemos, los 4 evangelios. Y ya hay algunos que nos han dicho que esas cosas que están en los 4 evangelios, en algunas Biblias, no son reales, porque si dice el griego o el arameo este o aquel, y cada uno dice lo que le parece, porque como hemos dicho, es un asunto de convertir eso en rentable y venderlo al mejor postor. La teología por muchos años respetó por lo menos el texto bíblico, pero ahora vienen diciéndonos cosas muy diferentes. Hermano amado, no se complique la vida. Si usted ni siquiera habla lo poquito de español que hablamos la gente de a pie y que no tenemos esa tanta capacidad intelectual y que no tenemos esa formación de tanta altura intelectual, lo que tenemos es los 4 evangelios y tenemos que defender eso, porque a través de esa sencillez del evangelio fue que usted creyó y que yo creí. Y un hermano muy querido me dijo con palabras muy sencillas: el asunto es que yo me siento mal porque yo me creí lo que me dijeron los primeros creyentes, la gente con quien yo me convertí y que me doctrinaron. Bueno, nosotros le añadimos a eso que nosotros nos creímos lo que nos dijeron los primeros creyentes que nosotros conocimos. En nuestro caso, los hermanos de Santa Ana nos llevaron allá. Una hermana de aquí de Higüey me llevó a Santa Ana. Y en Santa Ana estaban esos hermanos, que algunos ya se fueron con el Señor y otros están esperando su turno, como nosotros también. Nosotros nos creímos todo lo que ellos nos dijeron, pero nos lo dijeron con la Biblia. Alguna vez una Biblia muy sufrida. Llamamos una Biblia sufrida a esas que se maltratan mucho porque la gente que usa mucho la Biblia la convierte en sufrida. Y nosotros creímos eso y no vamos a aceptar de ninguna manera otra cosa, porque eso produjo en nosotros la transformación de nuestras vidas y nos ha dado la bendición de poder disfrutar de la amabilidad y el buen trato del Señor a través del tiempo. Hemos visto sus promesas cumplirse en nosotros y las que no se han cumplido todavía, estamos esperando que se van a cumplir, porque son más las que se han cumplido que las que no se han cumplido. Por eso, iglesia amada del Señor, aférrese
a la palabra literal de la Biblia y no entre en las diferentes discusiones y guerra de papeletas de los teólogos, porque los teólogos no son gente de comunión. Recuerde bien, el mandamiento habla de discipular, bautizar y enseñar. Esto de la enseñanza tendremos que hablarlo un poco más detenidamente y ampliarlo un poquito. De toda manera, recuerde, esa es nuestra posición: discipular, bautizar y enseñar. Muchísimas gracias, hermanos amados del Señor. Mañana, si el Señor lo permite, volveremos de nuevo con Biblia pura. Hasta mañana, Dios le bendiga. Amén. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros.